vidas, a nuestros espíritus, a nuestro corazón. Es preferible que el Señor nos hable sentados acá cuando todo está bien, a que Él nos lleve al desierto para hablarnos y volvernos a hacer que nos enamoremos de Él. Algunos creen necesario eso y viven eso. Pero es mejor que el Señor nos hable acá. Yo traía un mensaje que había preparado durante toda la semana. Yo no sabía que iba a predicar este sábado acá en Torrefuerte. Pensaba en otro lugar y pensaba predicar ese mensaje. Y estando acá después del ensayo, de terminar el ensayo que tuvimos ahora, el Espíritu Santo de Dios cambió por completo el mensaje y es lo que vamos a hablar ahora, esta tarde. Gracias, hermano. Hechos, por favor, el libro de Hechos, acompáñeme. Y hágalo, por favor, en su capítulo 19. Tenemos gozo, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. No hay por qué estar tristes. Hay un corito que a veces se canta y dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y todavía lo reitera, dice: yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Hechos capítulo 19, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres en aquel lugar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, completamente agradecidos por esta oportunidad que usted nos brinda a todos los que estamos en este santuario, de podernos reunir, Señor, para adorarle como ya lo hemos hecho, pero también, Señor, para escuchar su palabra, para escuchar su voz. Háblenos, denos un espíritu humilde, un corazón sensible a su palabra, un corazón que sea dispuesto para ser arado y cultivado por usted. Cultívenos esta noche con su buena palabra, su buena semilla, que fructificará al 30, al 70 y al 100 por uno en el tiempo que fuese correcto para usted. En el proceso su nombre sea engrandecido y permita que esta palabra sea entregada, Señor, con toda seriedad, con toda integridad, con toda santidad, no añadiendo ni quitando, tal y como usted envía el mensaje a nuestros oídos. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede tomar sus lugares, amables hermanos. Nos encanta tenerle en casa. Nos encanta tenerle en este lugar. Somos bendecidos todos al reunirnos. ¿Cuántos se alegran cuando se reúnen con su familia? Entonces nos alegramos al estar en familia esta noche acá. Qué gozosos, qué bendición. Gran privilegio que el Señor nos da. ¿Cuál será el tema de esta noche? ¿Qué vamos a pensar en estos minutos que nos restan, en estas 2 horas en adelante? Santo, dijeron algunos, santo Dios. Hermano, no es vigilia, ¿verdad? Es como las que hacen en El Salvador. Dice: vamos a la vigilia, sí, una vigilia hasta las 9 de la noche, desde las 6 hasta las 9 ya todos para su casa, una vigilia nada más. Entonces, ¿en qué vamos a pensar en estos minutos siguientes? Vamos a pensar sobre el tema: una iglesia sin Espíritu Santo. Una iglesia sin Espíritu Santo. Quizás le parece extraño, quizás le parece chocante el tema, quizás le parece tétrico, frío el tema, pero ese es el tema que el Señor envía esta noche a nosotros. Una iglesia sin el Espíritu Santo.
Y mientras hablemos y desarrollemos el tema, aprenderemos y veremos qué es lo que le pasa a aquella iglesia que no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le pasa a aquel creyente que no tiene al Espíritu Santo? Aquel creyente que no vive con la llenura del Espíritu Santo. Aquel creyente que no ha sido lleno del Espíritu Santo. Aquel creyente que aunque está en las sillas de la iglesia, el Espíritu no testifica de él. El Espíritu no da testimonio de él. ¿Qué es lo que le sucede a aquella iglesia? Que aunque ella dice ser la iglesia de Cristo, el Espíritu no testifica que esa iglesia sea la iglesia de Cristo. Y lo aprenderemos en el transcurso. Hermanos, el Espíritu Santo, sus dones, sus obras, su poderío, el poder que Él nos da, la llenura de Él, ha sido lo más olvidado posible en las décadas o en estos años anteriores, en estos cientos de años para acá, quizás de unos décadas a lo mejor, de unos 70 años para acá. El Espíritu Santo ha sido olvidado, está siendo olvidado, está siendo dejado de lado. Decía un pastor acá en los Estados Unidos, en una iglesia muy creciente, o al menos se llama iglesia, un recinto muy creciente de personas. Y él decía, hemos prosperado tanto. Dios nos ha prosperado tanto, dijo él, al principio de su discurso. Y hemos sido ensanchados en gran manera. Si revisamos las cuentas bancarias de la iglesia, están rebosando. Ayudamos a la gente, ayudamos a los que están afuera en las naciones. Tenemos misioneros por todas partes. Nuestra gente es quizá la gente más próspera de esta ciudad, dijo él, y no lo digo en forma motivacional, sino que lo digo de verdad. Quizá los mayores empresarios, dijo él, están en nuestra iglesia. Somos una iglesia próspera, dijo, tanto así que si el Espíritu Santo no dejara ni cuenta nos diéramos, que el Espíritu de Dios ya no está con nosotros. En pocas palabras lo que dijo ese hombre, porque no lo necesitamos más. Porque no somos tan prósperos, somos tan engrandecidos, tenemos tantas riquezas, tenemos un gran auditorio, tenemos tantas cosas que ya no necesitamos al Espíritu Santo. Si Él nos dejara, no nos diéramos cuenta, dijo él. Y yo creo de que ya no estaba el Espíritu Santo ahí. Yo creo que ya los había dejado y el primero en no darse cuenta había sido el pastor. Ya no estaba ahí con ellos. A los días, a los meses, pocos meses, vino unas grandes inundaciones y grandes cosas que pasaron. Estoy hablando del lugar de Luisiana. Y el templo de él, no quedaron ni siquiera las bases más fuertes que habían fundado en ese lugar. No quedó absolutamente nada. Y es que usted debe de entender esta tarde, iglesia, que usted puede ser próspero, usted puede ser bendecido, usted puede bendecir y ayudar a otros, pero en el momento que usted denigra al Espíritu Santo de Dios, usted se ha metido en grave problema, en grave error. Veo en el Nuevo Testamento la gran necesidad de Jesús, de que todo aquel que iniciara un ministerio lo hiciera con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por tal razón los apóstoles no inician su ministerio antes de haber sido llenos del Espíritu Santo. Porque antes de que no tenían al Espíritu Santo eran personas comunes y corrientes, personas naturales. Habían caminado con Jesús, estudiaron en la escuela de Jesús, se graduaron con Jesús, sí, pero eran naturales, comunes y corrientes. Se enojaban, explotaban, eran explosivos, eran fluctuantes de doble ánimo. Pero cuando el Espíritu Santo lo llenó, se levanta Pedro, aquel hombre humilde. Ni siquiera fue Lucas el médico, el doctor, el que se levantó, sino que el Espíritu Santo de Dios llena con autoridad y gracia al apóstol Pedro y se levanta y predica un sermón poderosísimo. Y luego predica otro sermón y 8,000 personas reciben a Cristo Jesús en 2 sermones. Y vemos luego al apóstol que cuando él caminaba y pasaba por los lugares y habían enfermos y la sombra del apóstol pasaba sobre los enfermos eran sanados. Los enfermos se levantaban.
A lo mejor habían paralíticos, a lo mejor había gente ahí desahuciada por los médicos, pero la gracia y el poder de Dios que estaba en la vida de Pedro levantaba a esa gente. Hacía milagros preciosos en ellos. Cierto día los vemos subiendo hacia el templo a la hora 9. Y se acercan al templo y hay un paralítico ahí parado, o sentado, perdón, en las escaleras, pidiendo dinero, una moneda, una limosna. Y el hombre, lleno de la gracia y el poder de Dios, le dijo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre, no importa si había sido paralítico de nacimiento, no importa si hubiese sido cáncer el que tenía, no importa si hubiera sido lo peor que hubiese tenido, en ese momento se levantó y glorificó al Señor. Porque no eran personas que habían olvidado lo que se les había dado, porque no ignoraban el poder que se les había encomendado, porque no dejaban de lado, no creían que podían funcionar sin el Espíritu Santo. No creían que podían vivir sin el Espíritu Santo. Hombres tan llenos del poder de Dios que aunque los apedrearan en la mañana y los dejaran inconscientes como el apóstol Pablo, y los sacaran fuera de la ciudad a la tarde cuando volvían en sí, que se podían volver a parar, no se iban para la casa. Uy, hay que ver el mar y apartarse porque somos sabios. Casi nos matan y Dios nos libró, nos vamos a ir y vamos a testificar de lo que Dios hizo. No, se levantaban y volvían a entrar a esa ciudad donde los apedrearon y seguían pregonando el evangelio de salvación. Porque no los movían las emociones, porque no eran cristianos almáticos, porque ellos no vivían de lo que sentían, vivían de lo que tenían. ¿Y qué tenían? Tenían al Espíritu Santo de Dios, tenían el poder de Dios en sus vidas, tenían el poder no eran dones, era el poder de Dios el que tenían. Gloria al Señor. Llenos del poder de Dios. Pero la iglesia de hoy día, después de ser esa iglesia preciosa, esa iglesia gloriosa, donde habían servicios hace unos 70 años atrás que tenían hora de inicio pero no hora de salida, servicios en donde el Espíritu de Dios bautizaba en Espíritu Santo y fuego al que llegaba, servicios en donde aquel que era influenciado por demonios o poseído por demonios obtenía liberación en ese lugar, servicios en donde el enfermo era sano, donde el perdido era encontrado y era salvo. Pasamos de esos tiempos poderosos, pasamos de ser una iglesia espiritual a ser una iglesia emocional. Pasamos de ser una iglesia espiritual a ser una iglesia mera almática, a ser una iglesia que vive de emociones, a ser una iglesia que vive de pasiones. Y no estoy hablando de Torre Fuerte, hablo de la iglesia global, de la iglesia en general. Porque este mensaje que se le habla y se le predica a usted esta tarde pudiese le predicar a un estadio lleno de gente. Porque es la realidad de la iglesia actual. Una iglesia que vive sin el Espíritu Santo. Una iglesia que cree que puede ser eficiente, que puede ser eficaz sin el Espíritu Santo. Una iglesia que pasó de ser santa a ser una iglesia carnal. Pasó de ser una iglesia con revelación a ser una iglesia sin norte, un poco perdida. No sabe a dónde va, no sabe identificar los tiempos que vive. Vive como si está iniciando el tiempo de la humanidad. Yo lo siento mucho, usted puede tener 20 años, pero el tiempo de los tiempos está a punto de terminar. Cristo viene, iglesia. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y Él viene por aquellos no solo sellados, sino aquellos en donde habita y mora su Espíritu Santo. Él viene por ello. Y debemos de entenderlo y pregonarlo y amarlo y vivirlo. Pasamos entonces de ser una iglesia fuerte a ser una iglesia miedosa, una iglesia débil, una iglesia temerosa, una iglesia temblorosa. Parece que estamos con hipoglucemia, parece que somos diabéticos no controlados. Sí. Y el Señor fue el que puso eso, porque el diabético no controlado, todo lo que le dan es light, todo es light, todo es light, todo es light. Y la iglesia de hoy le gusta todo lo light.
Le gusta todo lo que no es espiritual. Por eso es que usted solo vive posteando pedacitos ahí, reels y feed de todos esos que dicen: el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar esto, el Señor te va a dar lo otro. Y cuando mira que le hablan de que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, usted lo pasa rápido. Porque no queremos nada con la santidad, porque no queremos nada con el Espíritu Santo, porque Él nos revela, Él nos enseña, Él nos dice lo que no está bien en nuestra vida. No queremos nada. Queremos ser una iglesia sin compromiso. Voy a ir, hermano, pero sin compromiso, sin compromiso y sin compromiso. No, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. Bien dice. ¿Qué se va a andar metiendo con usted si lo tiene ganado desde hace tiempos? No, yo no leo la Biblia porque tiene mayor responsabilidad aquel que sabe mucho. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amados, necesitamos reflexionar esta noche. Pasamos de ser una iglesia fuerte a ser una iglesia débil. Pasamos de ser una iglesia empoderada a ser una iglesia miedosa. Pasamos de ser una iglesia que manifiesta las señales a ser una iglesia que sigue las señales. Hoy yo me voy porque ahí no pasa nada. Voy a ir donde está pasando esto. Allá hay señales y esto y lo otro. No, la palabra del Señor dice que estas señales seguirán a los que creen. No que usted va a andar buscando señales. El que tiene al Espíritu Santo es un creyente estable. No se mueve, es inamovible. Una iglesia que tiene el Espíritu Santo es una iglesia fortalecida. ¿Acaso nuestro Dios murió? ¿Acaso nuestro Dios ha muerto, iglesia? ¿Acaso tu Dios murió? ¿Acaso tú y yo hemos sido abandonados en esta tierra a la intemperie? ¿Acaso nuestro Creador y nuestro Padre se ha olvidado de sus hijos? ¿Acaso no dice su palabra que aunque la promesa tardare hay que esperarla, porque de cierto va a acontecer? Él vendrá por nosotros. Él está a las puertas. ¿Acaso nuestro Dios duerme? ¿Acaso nuestro Dios está dormido mientras nos reunimos acá? Y por eso ya no hay Espíritu Santo. Y por eso ya no hay milagros. Y por eso ya no hay maravillas. Y por eso ya no hay manifestaciones de su gloria y de su poder. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un enfermo? ¿O cuándo fue la última vez que alguien con una dificultad física se le presentó frente a usted y usted lo pasó por alto? Ay, hágase un té, hermana, de esto y lo otro. Ya vas, esto es bueno, mire. Nos volvimos naturópatas, casi chamanes, recetándoles saumerios y menjurjes a medio mundo. Y con razón. Porque no sabe de la palabra, porque no sabe que hay un Dios que sana, que hay un Dios que salva, que no duerme, que no se detiene, que nadie lo detiene, que no hay enfermedad que le gane, que no hay abogado que lo venza. Iglesia, necesitamos volver a los rudimentos de la palabra del Señor. Necesitamos volvernos a establecer. Nuestro Dios no ha muerto, Él vive. El Espíritu Santo aún está sobre la faz de la tierra. Razón por ello es que no han pasado todas las cosas que van a pasar cuando el Espíritu Santo sea quitado de esta tierra. Lo único que lo detiene no es la iglesia, porque usted ni siquiera clama misericordia por el perdido, a usted le da igual. Tenemos nuestras oraciones como una agenda tan llena: Señor, bendecime, Señor, dame una mejor casa, un mejor carro, que mi hijo se gradúe, que mi hijo esto, que mi hijo lo otro. No tenemos conciencia que fuimos puestos acá a hacer la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se nos olvidó en el camino. Nuestro Dios no duerme. Nuestro Dios está vivo. Pero ¿cómo vamos a extrañar o a querer algo que nunca tuvimos? ¿Cómo va a extrañar algo que nunca fue suyo?
A alguien se le quema su casa, el Señor nos libre a todos, pero a alguien se le quema su casa, se le arruina su carro. Usted no extraña el carro ni la casa de la otra persona, porque nunca fue suya, nunca lo tuvo, nunca le costó nada. ¿Cómo esta iglesia actual va a extrañar y anhelar al Espíritu Santo si nunca lo ha tenido, nunca lo ha conocido? ¿Cómo vamos a desear a alguien que no conocemos? Amados, en esta porción que hemos leído, nosotros encontramos a un puñado de hombres que bien pudiesen representar a la iglesia actual. 12 hombres, eran como 12 hombres, dice la palabra del Señor. Y dice el verso 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, no piense que estaba pasando vacaciones, estaban predicando la palabra del Señor. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: mire qué respuesta más triste, mire qué respuesta más dura. Y ellos le dicen, ni titubearon, ni lo pensaron 2 veces. Ellos de un solo dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. La iglesia actual ha oído que hay Espíritu Santo, ha visto lo que el Espíritu Santo hace, pero no quiere relacionarse con Él. No quiere una vida con el Espíritu Santo. No quiere una vida relacionada, unida al Espíritu Santo. Le parece aburrido el Espíritu Santo. Es como que le hablen de oración. Le parece aburrido. No hay deleite. No hay nada. Porque usted aprendió a que todo lo que tiene lo tiene por su trabajo. Porque usted aprendió que todo lo que usted es por su intelecto. Porque usted aprendió que todo lo que tiene porque se lo merece, y lo que va a tener porque se lo merece. Porque usted aprendió que todo lo que va a lograr es por mérito propio. Iglesia, está equivocado. Está equivocado. Eso dice: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, si hay Espíritu Santo. No sabemos si hay Espíritu Santo. Eran creyentes que estaban en las reuniones de la iglesia, sí, ellos estaban ahí, se congregaban, llegaban, sí, pero habían sido bautizados incluso en las aguas, pero con el Espíritu Santo no tenían ninguna relación de nada. De nada. ¿Cuántos de los que están acá, no levante su mano ni conteste, pero cuántos de los que están acá son bautizados? Que sabe que ha sido bautizado con el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos? Y si no lo ha sido, lo anhela. Pero anhelar algo es buscarlo, es clamarlo hasta recibirlo. Es esforzarme a vivir una vida bien delante de Dios hasta recibir esa llenura del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Eran creyentes que estaban sin espíritu, una iglesia sin espíritu. Estaban vivos pero no vivían. Estaban ahí, estáticos, no avanzaban. Ezequiel 37, versículo 8 al 10. Ezequiel 37, versículo 8 al 10 nos habla de la verdad que nos pasa a muchos. Dice el versículo 8: y miré y he aquí tendones sobre ellos. Esto habla de la visión de Ezequiel del valle de los huesos secos. Y dice: tendones sobre ellos, y la carne subió sobre esos huesos, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Estaban vivos pero no vivían, no disfrutaban, no expresaban, no tenían voluntad, no tenían fuerza, no podían avanzar. No había que pudiera hacer nada en ellos. No había ni siquiera el querer, mucho menos el hacer. Estaban ahí y me dijo: profetiza al Espíritu. Y profeticé: hijo de hombre, profetiza y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El verso 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en grande, en extremo.
Dice un ejército, no dice una ciudad, no dice un pueblo, dice un ejército. Estaban listos para luchar, tenían fuerza, estaban viviendo, tenían vitalidad. La iglesia que no cuenta con el Espíritu Santo es esa iglesia que está ahí, que no se mueve. Gente que está viva pero no está viviendo. Están ahí diciendo que son, pero no son. Viven un diario vivir, vivimos porque amaneció. Venimos a la iglesia porque llegó el sábado y sabemos que a las 7 nos reunimos y Dios quiera no llegue algún gritón del Salvador y nos entretenga un poco más y nos vayamos temprano a la casa. Porque a ver si amanecemos el domingo y hay que venir al culto de 10 otra vez. Y a ver si encontramos gracia y me dan ganas de venir a la oración el día lunes. Aunque ojalá me ocupe en el trabajo porque qué pereza la oración. No hay ánimos, no hay fuerza en ellos, no hay revelación en ellos, no hay compromiso en ellos. Están vivos, sí, están ahí, pero les hace falta el dínamos de Dios, el Espíritu Santo en ellos que les active y que les haga vivir. Les hace falta el soplo del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y entramos en enseñanza esta noche. ¿Cuál es esa iglesia sin espíritu? ¿O qué le pasa a la iglesia que no tiene espíritu? En primer lugar, es una iglesia sin revelación del Señor. Juan capítulo 14, versículo 26. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26. La iglesia que no tiene el Espíritu, la iglesia sin Espíritu Santo, es una iglesia sin revelación. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La iglesia que no tiene al Espíritu Santo, el creyente que vive sin Espíritu, es un creyente, es una iglesia sin revelación del Espíritu Santo de Dios. No tiene dirección, no tiene discernimiento. Vive fracasando día con día. Si la piedra está en el camino que pasa, chocará con ella 40,000 veces. No verá, no podrá ver. De las cosas que han de venir, el Espíritu no le da testimonio porque no mora en él. Son como esos, esa iglesia que le dijo, lo tengo todo, está amontonado, lo tengo todo, no necesito nada. No necesito más nada. Usted podrá seguir siendo o llegará a ser quizás la persona más próspera de la iglesia Torrefuerte y podrá hacerlo del condado y lo podrá hacer de este estado, pero siempre seguirá necesitando al Espíritu Santo de Dios en su vida. Siempre necesitaremos al Espíritu Santo de Dios. Esta iglesia podrá hacerse para 1,500 personas y después ampliarse a 3,000 y después a 5,000 y después a 20,000 y después hacer un coliseo como usted quiera, lo que quiera, sí, pero sin el Espíritu Santo serán solamente un lugar vacío de reunión. Necesitamos al Espíritu Santo. Iglesia, urgimos del Espíritu Santo. Esta iglesia actual urge del Espíritu Santo. Mi generación, la suya, urge del Espíritu Santo. Su familia, la mía, urge del Espíritu Santo. Necesitamos con urgencia, valga la repetición de la palabra, para hacer énfasis en la necesidad. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Él dice, más el Consolador. Sí, está bien, Él nos consuela. Está bien, Él nos consuela. Está bien, Él nos ayuda, sí, pero no es solamente eso. Él nos revela, Él nos hace entender. Es por eso que usted sigue tratando de forzar el brazo de Dios con esa relación mundana que no es de Dios. Señor, dame una revelación. Ay, yo quiero saber esto. No es de Dios. Y si usted es cristiano o es cristiana y en esa relación uno de los dos comenzó a ser carnal y a ser indebido en la conversación y en lo que sea, esa relación tampoco es de Dios. No funciona. Pero vive sin revelación.
Usted va y le ofrecen un crédito que no lo necesita y usted dice, qué bendición. Si es que cuando Dios lo bendice a uno, dice, ni tengo que tocar puerta, Él las abre. Mire, no lo necesita, pero usted lo agarra porque usted quiere que lo vean, que es próspero, que es bendecido. Y se metió en algo sin consultar a Dios, sin la revelación de Dios, sin aprobación de Dios. Y le traerá dolores de cabeza por el resto de los 40 años o 20 años, por lo que dure la bendición que le han dado. Sin revelación. La falta de revelación nos hace desesperarnos, porque usted no sabe lo que va a suceder. Dice, no sé, entonces usted se mueve para un lado, usted busca solucionar aquí, usted busca solucionar allá. Pero cuando tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, sabemos estar tranquilos. Si Él dice que nos movamos, nos movemos. Si Él dice que no lo hagamos, no lo hacemos. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, la mejor forma de saber si Dios está en eso es la paz que Él pone en nuestro espíritu. Si usted está indeciso, usted tiene intranquilidad y todo, no lo haga. Dios no está ahí. El Espíritu Santo le hace entender que Dios no lo va a llevar a sitios donde su gracia no pueda cubrirlo. Hermanos, estamos acá esta tarde todavía. Está temprano, hermanos, no se ha puesto el sol. Esa iglesia sin revelación, esa gente sin revelación, le llaman bendición incluso a aquellas cosas que lo alejan de Dios. Aquellas cosas que lo alejan de Dios, que lo aparta de su servicio incluso. Dios me bendijo. ¿Me bendijo con qué? Le estaba pidiendo al Señor una relación, una esposa, un esposo. ¿Me bendijo con algo que me aparta del servicio? ¿Acaso Dios le va a dar algo que lo va a alejar de su presencia, que lo va a alejar de su compromiso, que lo va a alejar de su camino? No, Señor, no se equivoque. La palabra del Señor dice de que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Número 2. La iglesia sin el Espíritu Santo, esa iglesia sin el Espíritu, en primer lugar es una iglesia sin revelación. Lo hemos visto en Juan capítulo 14 versículo 26. Y en segundo lugar es una iglesia débil y miedosa, debilitada. Una iglesia que por más que le empuje no quiere avanzar porque le da miedo. Debería de dirigir, hermano, debería de hacer eso. No, que me da miedo, no, que tengo miedo, no, que lo otro. ¿Sabe por qué tiene miedo? Porque dentro de usted sabe el desorden que hay dentro de usted. Y aunque el temor lo pone incorrecto, porque le ponen temor a estos metros que hay acá, que subir al altar, que subir a esto y lo otro, téngale temor al que mora en este lugar. Y no solamente en el altar, mora en las sillas, mora allá afuera, mora en el parqueo, al Espíritu Santo de Dios, a Él temamos. A Él temamos. La iglesia debilitada, Hechos capítulo 1 versículo 8, el Señor le dice a sus discípulos, ¿saben qué? No se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder. Poder no para mandar. Poder para hacer, poder para ejecutar. Poder para dar el ejemplo. Poder para vivir el evangelio, poder para testificar de la palabra de Dios, poder para predicar la palabra de Dios con denuedo, poder para pararme y ser capaz de dar mi vida, que me sangre la piel, que me sangre lo que sea por amor a Cristo Jesús y a su palabra y a las almas que han de ser salvas. Una iglesia empoderada, una iglesia poderosa. Sé de lo que le estoy hablando. Nuestra iglesia ha evangelizado desde Apopa hasta Tejutla, parejo todo. Y desde Apopa hasta el centro de San Salvador, en la ciudad que vivimos, en San Salvador, todas las comunidades y todos los rincones. Y lo hicimos cuando estaba lleno de pandillas por todos lados. Y ellos a veces creían que podíamos ser infiltrados como policías o algo. Y muchas veces sobre su servidor pusieron la pistola en la cabeza
para que no pasáramos. ¿Cree que el domingo siguiente nos metíamos como ratones miedosos a la iglesia en 4 paredes y no salíamos? Por supuesto que volvíamos a ir a donde estaba la necesidad. Queremos ser iglesia. Creemos ser iglesia. ¿Dónde está el poder que te autoriza como iglesia? Creemos ser creyentes. Creemos ser embajadores del reino de Dios. ¿Dónde está el poder que testifica que soy un embajador del reino? Creemos ser la iglesia por la que Cristo viene. ¿Dónde estás tú apuntándote a cuando hay necesidad en los servicios de tu iglesia? ¿Dónde estás tú comprometido con la obra del Señor? No con sus pastores, no con sus líderes. Olvídese de ellos, olvídese de eso. Estamos comprometidos con aquel que nos llamó y nos hizo un llamado santo e irrevocable. Son los llamados del Señor. Estamos comprometidos con Él. Que es verdad, los líderes fallan, los pastores hieren a veces, lo hacemos a veces, los predicadores quizás lastimemos a veces, quizás es cierto, sí. Pero usted no se debe a mí y yo no me debo a usted. Yo voy a seguir predicando, aún usted me cierre las puertas de esta iglesia, aún otra iglesia me cierre las puertas, no importa. No he sido llamado a predicar en plataforma, fui llamado a predicar la palabra del Señor, aún así sea en una esquina, en un parque, en la calle, en donde sea. Una iglesia que no cuenta con el Espíritu Santo, es una iglesia miedosa. Tiene miedo. No, eso no va a funcionar, hombre. ¿Para qué se esfuerzan? Pobres. Había un hermano, una iglesia. Yo le pongo ejemplos de las iglesias que conozco, que donde estoy o he estado. Y decían, me da lástima, decía el pastorcito, y ustedes que andan detrás de él. Me da lástima, decía, ¿qué va a funcionar todo lo que hacen aquí? Aquí no va a funcionar. Utilizaba una palabra que se utiliza en El Salvador, así, rarosas. Dice, no va a dar bola, dice. Eso, así decían. No va a dar. De esa misma iglesia había uno de los hermanos que parecía estar de acuerdo, pero de repente decía, no, yo apoyo porque pues sí es la visión del pastor, pero yo sé que eso no funciona. Cansados, dice, van a terminar, cansados terminamos. Hoy por hoy, ese ministerio es el único ministerio de las iglesias en El Salvador que tiene acceso a predicar en las cárceles todavía. Que no funciona, que no ha habido ley que lo haya podido frenar, que no ha habido tiempo que lo haya podido frenar, que el presidente que ha vetado todo dice es necesario y los únicos que podemos confiar son en ellos. Esa es una iglesia que no tiene al Espíritu Santo, que vive dividiendo antes que se comience a unir, que vive destruyendo antes que se comience a construir, que vive dudando. Hermanos, estamos acá esta noche todavía. No se preocupe, no es Torre Fuerte, le estoy hablando de la iglesia global. De la iglesia global. Digo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una iglesia que avanza, una iglesia valiente, una iglesia con legitimidad. Una iglesia que lucha con valentía, que lucha con fuerza. Una iglesia que se duele cuando se suspende una actividad. No aquella que pide que se suspendan las actividades. Una iglesia que le duele cuando alguien se va del ministerio, no aquella que se alegra y se regocija cuando las personas se van del ministerio. Era mejor que se fuera, gracias a Dios. He tenido que escuchar esas cosas a veces. Y solo queda de repente callar. ¿Qué iglesia somos? ¿Qué creyente es? Somos esos creyentes de Hechos capítulo 19, versículo 2, en donde el apóstol Pablo les pregunta si recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, ni siquiera sabemos si existe Espíritu Santo.
¿Qué iglesia estamos siendo? Número 3, 2. En primer lugar, la iglesia sin espíritu. Una iglesia sin espíritu es una iglesia sin revelación de Dios. En segundo lugar, es una iglesia debilitada, miedosa. Una iglesia que no embandera, que no lucha. Pelean entre ellos, pero no contra lo que en realidad es la lucha. No es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. En tercer lugar, es una iglesia vendida. Es una iglesia vendida. Una iglesia vendida es aquella que cualquier precio, que su servicio tiene cualquier precio, que su cristianismo tiene cualquier precio, que su fe tiene cualquier precio, que su ministerio tiene cualquier precio, su servicio tiene cualquier precio. Lo que le ofrezcan, cualquier cosa que le ofrezcan es mejor que servir al Señor. Es mejor que consagrarse, es mejor que servir, es mejor que empujar hacia adelante. Santiago capítulo 4, versículo 5. Esa iglesia que no tiene espíritu. La palabra del Señor dice en Santiago acerca del Espíritu Santo: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La iglesia que tiene al Espíritu no se vende con nada, no le pone precio a nada. ¿Sabe que muchos de los jugadores esos que usted admira en los partidos de fútbol y todo, que son musulmanes, ellos se niegan y no firman contratos millonarios por no jugar en países en donde no se respete el Islam? Millones. Pero la iglesia actual, por 100 pesos, ya no sigue, ya no sirve, ya no busca, ya no se compromete. Por una salida, por una invitación, por lo que sea, no le va a ver en los cultos. Tenemos compromiso con todo y con todo el mundo, pero no con Dios. Tenemos compromiso con nuestro trabajo, pero no con Dios. Hay gente que peca y todavía dice: ay, después le pido perdón al Señor. ¿Y usted qué sabe si va a tener la oportunidad en la tarde de pedirle perdón al Señor? Eso debería ser casi una blasfemia, expresarnos de esa manera. Es como atribuirnos de un derecho que no sabemos si se nos va a ser dado más tarde. Dice: nos anhela celosamente. Amados, debe de entender, iglesia debe de entender que el Dios que lo trajo aquí, que lo tiene acá, le ama con amor profundo y con amor eterno, y no quiere compartirlo con nadie, ni con nada de este mundo. No quiere compartirlo con ninguna desgracia. Muchas veces ni con las grandes riquezas que lo van a alejar, van a perder su corazón, van a perder su alma, van a contaminar su integridad y usted va a ir a condenación. No, Él no está dispuesto. Él nos ama y nos ama de verdad. Nos anhela celosamente. Más de lo que usted y yo anhelamos estar en su casa, Él nos anhela a nosotros. Pero la iglesia que no tiene al Espíritu Santo, la iglesia sin Espíritu, es esa iglesia vendida. Es esa iglesia que cualquier cosa le llega a la medida. Es esa iglesia que se le aplica ese dicho: todos tienen un precio. Los cristianos no. El único precio que tenemos es a precio de sangre preciosa, el que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fuera de eso no hay ningún precio para nosotros. Nada debe ni puede comprarnos. No podemos ir y vendernos, no podemos ir y compartirnos con el mundo y después venir, después del fin de semana o de toda la semana afuera, venir y creer que todo está bien. No podemos, iglesia, no podemos vivir ese evangelio, no más. Necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Usted y yo lo necesitamos. Arrepintámonos de todo lo malo, apartémonos del pecado que nos separa de Dios.
Usted que ardía en el fuego del Espíritu Santo. Usted que ya había logrado esa intimidad y comunión con Dios, que era una hora, hora y media, y usted ni sentía, estaba derramado en lágrimas, de rodillas con el Señor. Usted que se levantaba en las madrugadas a orar, a clamar por los suyos, y ya no lo hace. Vuelva a arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Usted que no tenía más deleite a lo sumo como el servicio, no importa si barría, no importa si lavaba los baños, no importa. Pero usted se gozaba, pero ya no hay deleite, pero ya no hay entrega, pero ya no hay pasión. Ha perdido esa comunión. Vuelva a arder en fuego por el Señor. Hoy todavía es tiempo. No sigamos menospreciando las cosas de Dios. Ni su palabra, ni su sangre, ni su sacrificio, nada de lo santo. Voy terminando. Está bien temprano, pero iniciamos temprano a predicar también. La iglesia sin espíritu es una iglesia que no tiene defensor. No hay quien le defienda. Un creyente sin el Espíritu Santo está a la deriva. Romanos 8:26. La palabra del Señor dice de que el Espíritu con gemidos indecibles intercede por cada uno de nosotros, por aquellos que tienen al Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el trasfondo de esto es una iglesia, la iglesia que tiene el Espíritu Santo es una iglesia que tiene dirección en la oración. Es un creyente que tiene dirección hasta en lo que va a orar. Si nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquella iglesia sin el Espíritu es una iglesia sin defensor, una iglesia acusada y perdedora, una iglesia casi en desgracia completamente. Una iglesia que vive a la intemperie. No hay quien le defienda. ¿Usted cree que puede funcionar sin el Espíritu Santo? No se equivoque más. Vuelva a la prioridad suya a partir de ahora, la búsqueda del Espíritu Santo de Dios y su llenura. Usted va a dejar de ser carnal. Los pensamientos carnales que tienen van a morir, van a desaparecer. Los deseos carnales que tiene van a morir y van a desaparecer. Lo fluctuante y doble ánimo que podamos ser va a morir y va a desaparecer. La poco gozo, el poco interés que le vemos a esto, a este llamado tan precioso, va a morir y va a desaparecer. Y vamos a tener fuego y celo por Dios, celo por lo santo. Vamos a volver a arder en la presencia de Dios. Vamos a volver a predicar con denuedo, a servir con entrega. Vamos a volver a ser la iglesia de Cristo. La iglesia por la que Él murió y por la que pronto viene. Vamos a volver a ser esa iglesia. No una iglesia sin que nadie nos defienda, una iglesia sin defensor. No, señores, volveremos a ser esa iglesia defendida por Él. Aquella iglesia que dice su palabra que ni las puertas del Hades, del infierno, prevalecen contra ella. Nada de eso. Y usted me va a decir, hermano, yo tengo seguro, yo tengo al Espíritu Santo. No lo pierda. No lo pierda. Decía el apóstol, el que mira o el que cree estar firme, mire que no caiga. Ocúpese con diligencia. Fortalezca a otros. Encienda a otros. Avive a otros. Una iglesia sin espíritu. Finalizo el mensaje con esto. Es una iglesia inmoral, entregada completamente al pecado. Un creyente sin el Espíritu Santo es un creyente inmoral, entregado completamente a pecar. No tiene frenos, no tiene detención, no tiene barreras que lo detengan. Peca deliberadamente.
Juan capítulo 16, si los hermanos lo ponen por favor, versículos 7 y 8. Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice de que Él convencerá al mundo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia y de juicio. Lo convencerá de pecado. No sé si en El Salvador, pero en la capital de El Salvador, la iglesia está creciendo en número, pero es una iglesia que permite de todo. De todo. Todo tipo de inmoralidad que se puede imaginar está en los altares y lo permiten en los altares. Hijos de pastores, inmorales, en contra de la familia, en contra del matrimonio como Dios lo estableció, pero están ahí en los altares. Yo entiendo y yo sé que como iglesia debemos amar y de recibir a todo el que viene, pero de recibirle a aceptar todo el pecado y toda la inmoralidad que pueda traer y que quiera vivir y ejercer como tal y vivir como tal en la inmoralidad y el pecado, ya eso no tiene nombre, hermano. Todos son bienvenidos a la iglesia, todos son bienvenidos a este lugar, pero sépase que cuando entre por esa puerta usted viene porque va a entregar su corazón al Señor porque quiere cambiar. Deje de utilizar la iglesia para sombrear su pecado, para sombrear su miedo, para sombrear su debilidad. Deje de utilizar la iglesia para ocultarse solamente. Porque seguramente lo puede lograr y usted morirá sombreándose y morirá ocultándose. Pero ¿en qué le beneficia eso? Si cuando Él venga y sean abiertos los libros y su nombre sea llamado, y sus faltas sean encontradas y sean leídas y no haya un sello que diga ha sido perdonado, ha sido justificado, de nada le sirvieron sus 10, sus 20, sus 40 años que sombreó su inmoralidad y su pecado en una iglesia. Él convencerá al mundo de pecado. ¿De qué pecado le convence el Espíritu esta noche a usted en sus asientos? ¿Cuál es la escena o la imagen que se le pasa por su mente cada vez que desde el altar se declara la palabra pecado? ¿Cuál es la práctica? ¿Qué es lo que lo señala? ¿Qué es lo que lo acusa? El Espíritu Santo no acusa. Él nos hace entender lo que no está bien. El enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, Él acusa día con día. Le sirve a Él, le entrega su mejor tiempo a Él y todavía lo acusa y todavía sigue con Él. Podemos estar de pie esta tarde, por favor. El apóstol les pregunta a este puñado de hombres, a 12, ¿han recibido al Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y luego sigue hablando Pablo y dice, bautizó Juan con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Me agradecí al Señor y me llamó mucho la atención que cuando se estaban
antes de graduarse los hermanos y estaban exponiendo acá de qué se trataba el movimiento celular que ustedes van a emprender dentro de poco tiempo. Uno de los requisitos para ser líder, si no mal recuerdo, si no es así, perdóneme, pero yo recuerdo que así lo dijeron, para ser líder en esos lugares es haber sido bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Tener al Espíritu Santo. Si usted es carnal, usted va a decir, qué bueno, menos mal que yo no he sido bautizado. No puedo pertenecer. Menos compromiso para mí. Pero si usted entiende el llamado que el Señor Jesús le hizo y al que usted dijo sí cuando le recibió como su Salvador personal, a partir de ese día usted debió haber comenzado a orar, Señor, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesito ser bautizado con el Espíritu Santo. Y aunque usted no vaya a pertenecer o si no se fuese a hacer el movimiento celular en este lugar, si no fuese ese el caso, todos necesitan la llenura del Espíritu Santo si no lo tiene todavía. Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Porque recibiremos poder entonces. Eso que no ha podido vencer, se vence con el Espíritu Santo. Eso que lo revuelca a cada rato a usted, eso que le promete a Dios, le dice no lo volveré a hacer y al siguiente día lo mismo, no lo volveré a hacer y a la semana lo mismo, se vence con el Espíritu Santo de Dios. Ese problema en su familia, que ni sus consejos, ni su mejor carácter, ni la dulzura más grande que usted ha podido mostrar ha cambiado en esa persona, lo cambia y lo transforma el Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede hacerlo. La pregunta esta noche es, ¿cuál iglesia somos? ¿Qué tipo de creyentes hemos sido hasta ahora? ¿La iglesia sin el Espíritu? ¿O la iglesia que tiene ese tesoro dentro de sí, que es el Espíritu Santo de Dios? Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos esta noche, Señor, por su amor y su bondad. Gracias por cada uno de los hermanos acá presentes. Gracias por cada una de las familias que ellos representan. Gracias por cada uno de los ministerios de esta casa. Gracias por cada uno, Señor, de los ministerios de esta iglesia. Por aquellos que van a añadirse, Señor, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde quiero suplicar en el nombre de tu Hijo amado, que traiga, Señor, en el nombre de Jesús, ese convencimiento, esa convicción en nuestros corazones, qué es lo que necesitamos, que urgimos de su llenura. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que han comenzado a clamar por el bautismo del Espíritu Santo, este año, Señor, sean bautizados con el Espíritu Santo. En ese tiempo sean bautizados con el Espíritu Santo, reciban la promesa de ti. Reciban esa llenura, Señor, en el nombre de Jesús, y puedan disfrutar y ver el cambio de una vida con Él y sin Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayuda a entender a cada uno de mis hermanos que no se puede ser un evangélico, un creyente, no se puede llevar un evangelio de bien, eficaz, sin tu llenura, sin tu presencia, sin tu gracia. Que no puedo mantener mi compromiso si no tengo la llenura del Espíritu Santo. Que no puedo seguir hacia adelante si no tengo la llenura del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, si no se olvide de los niños, tenga siempre memoria de ellos, de los que están en brazos, de los que están en el estómago de mamá aún, de los que ya están en bíblica, en el nombre de Jesús, la iglesia infantil. Padre, en el nombre de Jesús, lléneles con el poder del Espíritu Santo de Dios. Bautíceles en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y fuego. Avive a los jóvenes, Señor, que vienen acá quizás porque papá les trae, o algunos vienen con gusto propio, qué bueno. Pero en el nombre de Jesús, despierte a esta generación. Que no nos convirtamos en esa generación, Señor, tan, oh Dios, ingrata, que olvida esa arra, ese regalo precioso que ha sido el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, suplicamos tu gracia, suplicamos tu llenura, suplicamos tu amor y tu verdad. En Cristo Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén, Señor, y amén.
Dele palmas al Señor mientras nuestro pastor pasa con nosotros.